Hey tú, detente un momento y escucha Temas a la Mesa. Muy buenas, estamos en nuestro primer podcast. Somos un grupo de chicos cristianos y estamos con Joaquín. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Francisca. Bueno. Y Tamara. Hola a todos los que nos escuchan, bienvenidos. Vamos a estar hablando sobre la salud mental. Tema que es súper atingente, sobre todo en la actualidad, sí, con todo lo que es pandemia, ¿cierto? Así es, sí. Concuerdo. Sobre todo la iglesia. También, desde esa perspectiva. Y mira, yo quiero presentarle antes que nada un caso donde una estudiante de la Universidad Católica de la carrera de Ingeniería, ella lleva recién en su segundo año de carrera, ella decidió terminar con su vida a los 20 años. Y algunos de los factores era por la mucha carga académica que ella tenía y también fue por expulsada de la universidad por sus malos resultados. Y no solamente este caso, sino que en ese mismo año, en el 2017, hubieron 3 estudiantes más que también decidieron acabar con su vida. Y esto no afecta solamente a los estudiantes que están en universidad, institutos, sino que también a los adultos, a los jóvenes, a los niños. Así es. Así que bueno, antes que nada vamos a partir con ¿qué es salud mental? ¿Qué es salud mental para ustedes, chiquillos? Para mí es el estado en el que se encuentra como nuestro lado más emocional, como el estado de bienestar o de cuidado que tiene. Sí, sabes que yo creo que si nuestra mente o nuestras emociones están mal, afecta nuestro cuerpo también. Sí. Y las relaciones, lo social, cómo nos relacionamos con nuestra familia, con nuestros amigos. Así que afecta a todo. No sé qué piensan ustedes. También podríamos decir que es a lo más importante, que afecta a lo más importante que tenemos nosotros, que es nuestra mente, nuestra conciencia, y por qué muchas veces la pasamos de largo, porque a veces no tenemos los conocimientos para poder atacarla, como por ejemplo cuando nos da un resfriado, sabemos que nos podemos tomar un paracetamol o podemos simplemente una limonada y nos vamos a sentir un poco mejor, pero en este caso, si no tenemos las herramientas, puede ser muy peligroso. Se puede desbordar. Para mí es que no dejar que te afecten las cosas. No hablando sobre que nada te haga daño, sino que entender por qué pasan las cosas y seguir para adelante. Cierto. Y bueno, y hay enfermedades que están específicamente relacionadas al tema de la salud mental, sí, como conocemos que son los trastornos, ¿cierto? La depresión, el estrés, los trastornos alimenticios, los del sueño, ¿cierto? Sí. Así que, bueno, ¿cómo podemos cuidar entonces esta salud mental? ¿Cuáles son los factores que la afectan? Si pudieran decir, ¿qué afecta esto? Yo creo que estar en un estado desprotegido, ya sea con familiares, no tener una suficiente educación emocional, madurez emocional, yo creo que eso es muy importante, y tener puntos de apoyo, ya sea una iglesia, familiares, amigos. Saber que uno no está solo, ¿cierto? Que si necesita ayuda tenga alguien a quien recurrir, que es súper importante. Concuerdo con lo que dicen ustedes. Muchas veces nos guardamos las cosas y quizás por vergüenza o por distintos motivos no nos apoyamos en nadie. Yo creo que sobre todo afecta dentro de todo el entorno y cómo uno lidia con esas cosas personalmente. Porque uno no siempre, uno eso lo va aprendiendo con la práctica, uno eso lo va viendo en el proceso, pero como qué tan duro es para uno personalmente, es como qué tanto te va a afectar o qué tanto vas a estar expuesto a estos trastornos. Sí, yo creo que, bueno, el estilo de vida en Chile igual es complejo, es complicado. Porque por un lado tenemos a los trabajadores que tienen que estar casi algunos de lunes a sábado o de lunes a lunes, ¿cierto? Sí. Trabajando 40, 45 horas para conseguir un poco de dinero, para sostener a la familia, los alimentos, ¿cierto? Por otra parte tenemos a los estudiantes con las cargas académicas y que algunos tienen que estudiar y después trabajar. Sí. ¿En qué momento duermen? Dios mío, yo no sé. Y son esos factores de cómo el sistema es complejo y a veces nos lleva a llevarnos al límite. Sí, es que aparte considero también que últimamente estamos enfrentándonos a un nuevo sistema, un nuevo proceso, que es todo online o todo por teletrabajo. Se nos vino otro sistema, otro funcionamiento implantado prácticamente a la fuerza. Entonces, ese también el proceso de adaptación siento que le ha chocado y ha afectado fuertemente así como a la población para adaptarse. Podríamos decir que estamos más tiempo solos porque ahora nos conectamos con un clic y en vez de salir de la casa
simplemente hablamos con alguien, tenemos amigos virtuales. Sí. Antes eso no pasaba, antes teníamos gente y teníamos que salir y conocer gente. Sí. Ujú. Es un problema de este nuevo milenio que tenemos que afrontar. Así es. Y igual a veces también no parece tan obvio, pero factores como la alimentación, como las horas que le dedicamos quizás al celular o a la tele, a lo mejor también nos pueden afectar a nuestra salud mental. El cuidado de uno mismo. Sí. Sí, y estos factores no tan solamente están para todas las personas, sino que como cristianos, como creyentes, también tenemos factores propios que a veces afectan nuestra salud mental. Como por ejemplo, el caso de los pastores. Pastores que tienen mil y una cosas que hacer, que tienen que llamar a la hermana, que tienen que Sí. dejar la mercadería, ¿cierto? Que tienen que preparar la predicación para el domingo. Es una sobrecarga de cosas que hay que hacer en la iglesia. Sí. Que tenéis que estar sábado, domingo, para el culto general, después Día de jueves, semana. ¿cierto? Entonces, esta sobrecarga de actividades te destroza muchas veces. Sí. Así es. No sé si les ha pasado a ustedes. Sí, es Sí. complejo aprender ese proceso como para organizar las cosas, organizarlas y saber cómo equilibrar todos esos factores que de repente estás rodeado, que de repente necesitan de tu atención, pero saber equilibrarlo correctamente para cuidar de tu vida personal, de tu vida emocional también, yo creo que es como lo más difícil y uno de los como problemas a los que se enfrentan. Tener tu vida en orden. Creo que Ujú. los jóvenes, los problemas de los jóvenes que no hacen cosas. Creo que tienen ese problema de que no saben qué hacer. Es como una vida más nihilista. Ujú. Que nadie les ha enseñado que tienen que hacer cosas, trabajar, estudiar. Quizás, ¿cuándo podríamos nosotros admitir que estamos en serios problemas, quizás, a lo mejor con este tema? ¿Cómo podríamos identificarlo? O en qué minuto pedir ayuda y no quedarnos en silencio? ¿Cuál sería un buen momento para hacerlo? Yo creo que un momento clave para identificar cuando ya las cosas se están saliendo de las manos y ya es como momento de buscar así como ayuda o buscar así como un refugio, por así decirlo, es cuando ya tu situación emocional, tu vida emocional, ese estado te comienza a interferir en tu presente, te comienza a interferir en tu vida laboral, como estudiante, para desarrollarte correctamente se interfiere. Entonces ese proceso de llevarlo al límite yo creo que es el punto. Es Te como rompe la vida. eso, Sí. la vida cotidiana. Sí. También, Exacto. por ejemplo, donde también ya te empiezas a aislar. Sí. Te empiezas a aislar, ya no quieres relacionarte, eso también es una alarma. El no poder dormir bien, el pasar Ujú. insomnio muchas veces también, otra alarma. Comer más. Claro. Comer, como comes, ¿cierto? También. Ujú. O sea, finalmente no vendría siendo una buena vida, sino que ya es como que te acostumbras a que esa debe ser la vida, y no es así. Sí. Ujú. Y ¿sabes qué? Otro de los factores que como cristiano a veces nos afecta a nuestra salud mental es el tema de cumplir con las expectativas. Porque a veces en la historia de la iglesia, como nos han enseñado, está como el cristiano ideal, el Sí. creyente ideal, Claro. el que tiene que ayunar todos los días, el que tiene que levantarse a las 5 de la mañana a orar, ¿cierto? El que tiene que Sí. participar en todas las cosas. Entonces, muchas veces cuando no cumple estas expectativas del cristiano ideal, uno se siente mal, Sí. Correcto. No merecedor. Se siente- no merecedor, ¿cierto? O no solamente estas expectativas con el cristiano ideal, la gente que deposita en nosotros, sino que nuestra propia expectativa sobre la vida. Sí, Que pensamos de que al ser cristianos todo nos tiene que ir bien. Y cuando viene la enfermedad, cuando viene la crisis económica, cuando vienen los problemas familiares y vemos que, chuta, la vida no es como me la contaron, ¿cierto? Sabemos que Dios está ahí, pero te enfrenta a esa realidad de la vida sí, que a veces te hace entrar en un hoyo. sí. Sí. ¿Qué pasa aquí, Dios? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cierto? Uno está lleno de expectativas con Sí. ser de una forma, con tener cosas, con un montón de una serie de cosas y no, la vida no siempre es así, la vida es un caos Ujú. y es aleatoria y creo que muchas veces nos duele no cumplir esas expectativas. Y hubieron personajes de la Biblia que también la pasaron mal, Sí, pues. que igual la dice la sufrieron. palabra? Sí, por ejemplo, tenemos al famoso Jonás. ¿Qué puedes decir de Jonás, Fabi? Jonás es un profeta
de Israel, pero de la parte mala de Israel. Del reinado del norte. El reinado del norte. Guau. O sea, podríamos decir que Jonás no era de los trastos limpios. Oye, ¿se acuerdan de esa canción? Jonás no le hizo caso A la palabra de Dios. Vino un pez. Sí. Toda la tuvimos en nuestra Muy infancia. buen detalle. Entonces ya sabemos que Jonás era un profeta malo. Y luego Dios lo manda, más encima manda como al villano de la historia Ujú. a salvar a una ciudad que ya es como mala. A una ciudad que Jonás la tildaba como mala, no quería ir. No, porque torturaban, mataban, violaban a los judíos. Entonces Jonás no entiende por qué Dios quiere salvar a este pueblo. Entonces Jonás viene y toma el barco más lejos posible a España, a lo que es hoy día España, a millones de kilómetros. Y se encuentra en un barco donde hay una tormenta y todos echan suertes y se dan cuenta por las suertes que Jonás es el problema. Entonces le preguntan a Jonás, o sea, ¿qué hiciste tú? ¿Por qué estamos con este problema por tu culpa? Y él dice, no, tranquilos, mi Dios me está persiguiendo porque no... Es mi Dios, tranquilo, Sí, tranquilo. mi Dios, tranquilos, es mi culpa, así que mátenme. Entonces ellos dijeron, no, ¿por qué los vamos a matar? Sí. Entonces ellos vinieron, sí, haciéndole caso a Jonás y lo lanzaron al agua. Él lo único que quería era morir. Él sabía que si llegaba a Nínive, la ciudad mala, Dios iba a salvar a Nínive. Es increíble como el villano de la historia sabe tan bien cómo es Dios. Ujú. El poder de Dios, el alcance de Dios, y aún así es malo. O sea, él quería un resultado y sabía que Dios no le iba a cumplir eso, al No. contrario, que iba a derramar su amor sobre Nínive. Y al Sí. ver eso, ¿qué quiso hacer? Se lanzó al agua, quiso morir, dijo, esta es la mía, me morí. Estos se murieron también, la ciudad se murió. Y lo agarró un pez grande, dice la Biblia. Así que justo el pez viaja de vuelta, así casi en España, a Nínive. Lo arroja en el mar, ya es de día. Dice que hay mucho calor, que Jonás está pasando mucho calor. Y piensan que Jonás tuvo que dormir en el estómago de un pez, Sí. hediondo. Tiene hambre, tiene frío. O sea, está con arena, está chato. Lo más más encima, grave, sí. y llegó a Nínive. Llegó a las puertas de Más Nínive. encima. Entonces va y lo hace. Dijo, ya me la Ya hice. estoy aquí. Entonces Jonás viene y dice, recuerden que el villano, yo voy a hacerlo lo más mal posible para que estos no se conviertan. Y Jonás dijo 5 palabras despacio. Ese fue su discurso, de Sí. 5 palabras. Dios los va a destruir. Toma. Nada más. Y caminó Sí. por toda la ciudad, que es una ciudad grande, Mm. y Esperando. la Biblia dice, es como que Dios estuviera burlando a Jonás. Dice que todos se convirtieron, los malos, la prostituta, las vacas se convirtieron, dice la Biblia. Dando a entender que todo, hasta Sí, el más Todo pequeño. se o sea. convirtió. Sí. Y Jonás no lo puede creer, así que se va de la ciudad y se sienta en una roca a esperar. Porque dice, de más, que Dios, o sea, que no se arrepientan todavía y Dios los destruye igual. Entonces Sí. Jonás que estaba esperando Está que les algo cayera imposible, ¿no? una bola de fuego. Sí. Entonces Jonás estaba pasando calor porque hacía calor, estaba en la playa esperando que Dios los destruyera. Mientras ellos estaban celebrando que Dios lo había salvado. Exacto. Todo Y- el sol. Sí. Y como tenía calor, Dios viene y le crea una flor, o sea, una planta gigante encima y le da sombra. Ujú. Entonces Jonás se alegra y dice, oh, qué genial esta plantita. Como que se enamoró de la planta. Sí, porque, Porque imagina, le el salvó beso del sol. calor, sí. Uy, Un oasis. O sea, Entonces después de Dios estar- vino y destruyó la planta. Y Jonás se deprimió y dijo, ¿sabéis qué, Dios? Me quiero morir. Porque Dios salvó a estas personas. Ujú. Y más encima le mató la planta. Y Dios le dice, por favor entiéndeme, ¿no son estas personas más importantes que una planta? Aquí hay miles de personas, creo que eran 55.000 personas. ¿No son cada persona más importante que esta planta? Y Jonás viene y le dice, solo mátame. Y así termina el libro. De hecho, hay un versículo que está en Lucas, que es algo similar, que dice en Lucas capítulo 12, versículo 24, que dice, considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni graneros, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Cuánto más nosotros? Sí, pues. Hay que pensar que Jonás era bastante malo. Ujú. Y es increíble cómo Dios le habla, cómo Jonás sabe que Dios es bueno y cómo le tiene paciencia.
Porque todo el libro es una paciencia terrible con Jonás. Nunca lo dejó. No, y se lo toma con humor más encima. Sí. Y le trata de explicar por qué quiere sanar y salvar a estas personas. Buenísimo. Buen tema. De hecho, alguien que también entró, por así decirlo, en un momento de depresión fue Elías. Sí. Que al ver que se encontraba solo, ¿cierto? Que al ver que mataron a prácticamente a todos los profetas, ¿cierto? Y que estaban buscando la misma cabeza de Elías, Sí. él decide esconderse en una cueva. Siendo O sea, perseguido. Exacto, así que hasta un mismo personaje de la Biblia también entró en este momento de este estado de depresión, quizás. Sí. De querer morir. De De no querer más. Sí. Exacto. Jeremías también, otro Sí. personaje que menciona así, Lo ojalá, dijo maldito el directamente. día, sí, maldito el día en que me dio luz mi madre, ¿cierto? Sí. Maldijo el día que nació. Sí. Exacto. Así que esto también nos puede pasar a nosotros como cristianos. Así es. Momentos donde ojalá así como Dios nos lleve luego, porque si no, no puedo continuar, que quizás Sí. hayan cristianos que piensen eso. ¿verdad? Y que pasamos igual, porque Sí. esto yo creo que le sucede a todos. Ujú, sí. A todos en algún momento. Ujú. Sí. Igual hay que pensar que Dios estuvo con cada uno de estos personajes. Con Exacto. Jonás. Amén. Yo creo que Elías lo llevó un ángel, le dio comida. Nunca los abandonó. No. Exacto. Y bueno, ¿qué dice la Biblia sobre eso? ¿Qué dice la Biblia sobre qué ayuda nos da? ¿Qué dirían ustedes, chiquillos? Uf, ejemplos tenemos varios. Y a mí mientras conversábamos y Fabi hablaba sobre la historia de Jonás, recordé cuando el Señor lloró, recordé cuando se angustió él mismo, aunque él siendo Dios sabía lo que iba a pasar, y se entregó y lo logró superar hasta el final. Entonces, no sé, sin querer decir un versículo en especial, yo creo que cuando es con Dios y tenemos incluso esta etapa de depresión quizás o de pensamientos malignos, si es con Dios todo va a terminar bien, no hay otra opción. Cuando es con Dios todo va a terminar bien. Entonces quizás tengamos que pasar esos días, esas semanas quizás mal, pero cuando estamos con Él el final siempre es positivo. Amén. Todas las cosas ayudan para bien. Yes. Sí. Amén. O sea, es que quizá uno no pueda verlo en el momento, uno no pueda como identificar, así como dice, es muy fácil decir que todo va a estar bien cuando uno no se da cuenta. Pero el Señor también dice de que tiene un tiempo para todo. Tiene un tiempo para el dolor, tiene un tiempo para la ansiedad, para sentirse triste, y así como tiene todas estas cosas, tiene un tiempo para tener gozo, tiene un tiempo para tener como paz, tranquilidad. Y es algo que él tiene todo el control de cada una de las situaciones. Entonces Amén. hay que confiar en eso, confiar, y si bien sí en el momento pareciera de que nada de eso va a ser posible y que no todo se va a terminar ahí, simplemente recordar eso de que él tiene un propósito para cada uno. Sí, y para aquellos cristianos también que nos están escuchando, la palabra de Dios dice, ligera es mi carga. Cristo menciona Amén. que ligera es su carga. Sí. No, que el gozo del Señor siga en nosotros, porque a veces parece como más cristiano amargado, Sí. que el gozo del Señor en nuestra vida, o sea, Correcto. ¿dónde está el deleite? La Ujú. paz en esos delicados pastos que menciona, se tiene Sí. que notar en nuestro rostro igual, Sí. a pesar de que estemos bajoneados, o sea, se nota en la ojera, Mm. pero debe estar el brillo del Señor en nuestro rostro. Lo mejor está por venir. Amén. Hay que pensar Exacto. con un positivo. Ujú, sí, Ujú. Hay que tener cuidado con la iglesia cuando se vuelve una carga. sí. Porque quizás ya no Sí. estamos buscando a Cristo, sino que buscando otras cosas. Hay que estar siempre en ese primer amor, Sí, deleitarnos. buscar que sea ligera la carga, disfrutar la carga. Mm. Y de hecho, también hay un versículo que lo hemos escuchado hartas veces que dice que hay que ir a los quebrantados de corazón. Amén. Pero la palabra corazón en ese tiempo significaba mente. Entonces, cuando dice la palabra sanar a los quebrantados de corazón, nos invita a la iglesia a sanar a aquellas personas que tienen conflictos Ujú. emocionales, mentales, acogerlos, a no acogerlos. alejarlos. a sanar. Así Porque, miren, hay muchas historias fuertes. Sí. Y todo eso se va sumando carga, sumando. Entonces, como cristiano en este tiempo, tenemos que acoger
amar, Sí. como dice su palabra, amar al prójimo. Ujú. Como dice esa frase, el mundo necesita amor. Sí. Amén. Amén. Y recordar que estamos en constante cambio, Ujú. que creo que muchas veces se piensa que cuando somos cristianos y aceptamos a Cristo ya somos perfectos. Ujú. Lo somos porque Dios perdona nuestros pecados, pero hay que ir perfeccionándose, como dice Pablo, Ujú. hay que Así correr es. la carrera Así es. y Perseverar. Y también como iglesia aprender a delegar. Sí. Aprender, saber que no somos superhéroes, Ujú. no somos super cristianos, no podemos con todo, así que También somos humanos. somos Estamos humanos. Sí. Así que sabemos que Dios renueva nuestras fuerzas, lo tenemos más que claro, Sí. pero es sano y es saludable aprender a delegar. Amén. Ujú. Así, hermano, por favor, haz esto, hermana, ayúdame con esto, ¿qué les parece cómo Sí. hacemos esto? Es súper importante. Es importante también saber buscar ayuda, saber Así es. Dentro de una pedirla. Así Y es. en la iglesia y también entre amigos, como familiares, sí. en la vida personal. Ujú. En todo sentido, cuando uno ve que ya las cosas ya los está sobrepasando, saber el momento y poder hacerlo. Así Encontrar la instancia. Siempre va a haber alguien, aunque sea una Sí. persona. Una persona con la que intenta estar ahí o de alguna forma, aunque no queramos verlo a veces. Ujú. Así es. Y también otro componente importante es que como cristianos tenemos que aprender a escuchar. Como dicen, la Amén. escucha activa. Como cristianos a veces nos gusta hablar, pero a la gente le gusta que le escuchen. Hay mucha gente que quiere expresar lo que siente, lo que Que lo tiene, necesita. que lo necesita un oído, un hombro, Así donde sacar todo lo que tiene en su corazón. Así que como iglesia también tenemos que prestar nuestro oído, prestar nuestro abrazo, Sí. prestar nuestra casa, Aunque no se conviertan. aunque quizá. no se conviertan, claro. Ujú. Ujú. Darles ese espacio, saberles Vamos a que sembrar. Ser son una acogidos. ayuda. Sí. Sí, hay Ujú. una película que se llama Salvando una vida, ahí si quieren la ven. La recomendación. La recomendación del podcast que menciona que cuán importantes son los actos pequeños. Ujú. El hecho de que tú saludes a una persona, el cómo estás, oye, te invito a esto, Sí. esos pequeños detalles, Una llamada, una llamada, un mensaje. un mensaje, marcan. Sí, hacen la diferencia. Amén. Amén. Otra cosa yo creo es que hablar más sobre la depresión, sobre la ansiedad, sobre la tristeza, sobre el suicidio. Ujú. Hay personas que creen que es contraproducente, que es malo, pero para mí es bueno porque normaliza eso y da el pie a que las personas se abran y que puedan contar sus problemas. Siempre uno cuando dice hola, ¿cómo estás? Siempre la respuesta es bien. Sí. Sí. Es verdad. Nunca, y tú puedes estar así casi muriéndote. Sí, bien, estoy bien. Sí, sí. No, estoy Y ahí todo el estupendo. ojo Te brilloso. caíste de la bici, sí, te quedó raspado Sí. y bien, siempre es bien. Nunca se puede decir mal. Sí, es como algo es como que Tabú. les cuesta así, Sí. les cuesta No, cuesta a mí también. abrirse, como Sí. somos todos tan cerrados Sí. y estamos todos tan acostumbrados a dar esta respuesta de no, estoy bien, estoy Es estupendo. que choca, si a mí alguien me Decir dijera... a alguien mal es "Estoy como, mal". Y ah, saben sí, lo- realmente está mal. Y saben lo hermoso de eso es que ahí funcionamos como cuerpo. Sí. Que ahí realmente funcionamos como miembros de una iglesia que nos apoyamos, que no solamente vamos a una reunión de Zoom o a un culto, ¿cierto? Sino que nos apoyamos entre hermanos. Así Sí. que es súper importante eso. O incluso con las otras personas que sepan que tú puedes estar ahí. Sí. Bueno. Y aparte nosotros tenemos esta esencia que también tenemos el respaldo, Ujú. que es el Señor, que es Cristo. Entonces ya de por sí de que esa persona se acerque, nosotros podemos tener un respaldo y esa persona automáticamente también Sí. está cubierta. Y el hecho de contar la experiencia, las cosas que nos pasan, la gente va a notar al futuro o al tiempo después la obra de Dios. Amén. Amén. Van a haber miles de testimonios cómo Dios se glorifica en la vida de cada uno. Así que Sí. cuenten la experiencia, abramos nuestros labios sin temor, acerquémonos confiadamente. Se puede estar mal. Exacto. Y bueno, algunos consejos de autocuidado, chiquillos. ¿Qué consejos de autocuidado? Yo creo que dormir. Dormir, duerma por favor. Porque yo cuando duermo me doy cuenta que me pongo más depresivo. Como que me afectan más las ¿Cuando cosas. duermes o Cuando cuando duermo no mal, perdón. Sí. Me pongo más depresivo, como que de verdad ando más sensible. Sí. Mucho más sensible. Una cosa que también puedo recomendar, que es lo que he estado dejando de hacer, es comer por ansiedad. Ujú. Porque cuando estamos también tristes, como que la comida viene siendo
Consuelo. Un consuelo, sí. Un sí. momento de ahí de satisfacción. Y uno no mide cuánto comió hasta que de verdad terminó. Y uno dice, ¿por qué comí tanto si no era necesario? Sí. Entonces, eso podría también dejar de hacer. ¿Algún otro consejo? Yo creo que quizás no sobrecargarse tanto. También uno en los momentos cree que se las puede todas, quizás tomárselo con calma, ser un poco más buenos con nosotros mismos, más que tan exigentes, más que tan estrictos a veces. Tener cuidado con eso, comer ahí a las horas, dormir bien. A mí me ha pasado mucho que yo me tiendo a aislar, entonces también estar constantemente en contacto, tratar de llamar a un familiar, un amigo o alguien cercano. Sí. Y yo también recomiendo descanse. Sí. Tómese un tiempo de descanso, porque de hecho, De relajo. desde la creación, Dios descansa. Dios descansó, dejó estipulado para el hombre un momento Exacto. de descanso. Así que si Dios lo hizo, hágalo usted también. Y en ese tiempo de descanso, dedíquese a contemplar la hermosura de Dios, a orar. La importancia de Amén. orar como un método de autocuidado es súper importante, ¿cierto, Sí. Fabi? No es fácil parar, porque siempre estamos con el teléfono, Netflix, un juego, o esto, que alguien me mandó un mensaje, que tengo que hacer esto, que tengo que ver esto, que tengo que estudiar esto, que tengo que leer esto, que Sí. tengo que dejar listo, que tengo que cocinar, Estamos en constante que tengo que ir a movimiento. hacer esto. Sí. Ujú. La vida es tan rápida últimamente que no tenemos momentos de contemplación. Sí. Momentos de decir, oye, ¿qué estoy haciendo? O quedarse callado. Simplemente así como, oye, Así es. nada más. Sí. Hacer nada. Y la oración tiene muchas ventajas, Uf. muchos beneficios también. Un montón. The best Eh, practice es la oración. Sí. Se descubrió que en el cerebro de los creyentes, cuando nosotros hablamos con Dios es como hablarle a una persona, como si estuviéramos hablándole a una persona en físico. Ujú. Se activaban las mismas áreas cerebrales. Buenísimo. Y eso ayuda a quitar el estrés, Expresarse. quitar la ansiedad, poder contar y sin problemas, porque creo que si nosotros le contamos a Dios jamás nadie se va a enterar de nuestros problemas, nadie nos va a engañar ni traicionar y va a andar contando lo que tenemos dentro. Ningún Judas. Sí, nos podemos soltar sin tapujo. Sí. También se descubrió que las personas cristianas se suicidan menos. En la Universidad de Duke, el director de medicina investigó por qué él es cristiano. Y creo que es la única investigación de oración cristiana que existe. Y se dio cuenta que las personas cristianas tenían mejor salud mental que los demás. Buen dato, ¿eh? Así que Sí. a predicar el evangelio para que las personas Oye, a practicarlo. y a practicar. Y se olvida, el pensamiento en Dios también es súper importante. Ujú. O sea, pensar en Él simplemente, como dice Fabi, a veces contemplar, o sea, quedarse en silencio y conversar con Él, contemplar. Dice la palabra que Él no nos dejará en completa paz si nuestro pensamiento persevera en Él. Amén. Sí, así que bueno, si aquel que nos escucha, Así es. te invitamos a acercarte a Cristo. Él está dispuesto a sanar tus heridas, Escuchar. a escucharte, a socorrerte. Él sabe cuál ha sido tu dolor, tu sufrimiento por lo que has estado pasando día tras día. Así es. Y Él está con los brazos abiertos esperándote. Así que ahí donde estás, te invitamos que puedas acercarte a Cristo. Y con una simple oración, orar, estar en tu casa, pedir la ayuda, con eso ya estás dando un gran paso. Amén. No sé si alguien quiere contar un testimonio. Testimonios. Testimonio. Qué mejor que Dios sanando Wow. la salud mental. Ya, yo tengo uno. A mí me pasó que cuando estaba en el trance de básica y media, a mí no sabía muy bien si era estrés o depresión, pero a mí se me empezaba a caer el pelo. Ujú. Tenía pelones por la cabeza, así, por toda la cabeza. Y tuve que echarme unos spray, de hecho me salió pelito de guagua. Después, de verdad, era muy lindo. Pero eso fue justo en el proceso cuando yo acepté a Cristo en mi corazón. Sí. Y cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, todo fue ahí arreglándose, mi vida interior y todo lo demás. De hecho, a mí antes de eso me pasaba que a mí me dolía la cabeza, yo perdía la mitad de la vista, yo veía así como borroso y me empezaba a vomitar. Y eso me dio por mucho tiempo. Sí. Y eso Dios fue cambiando y arreglando todo mi sistema porque como bien decíamos, lo que está pasándote emocionalmente afecta
de alguna forma Físicamente. Entonces eso me pasó a mí, Sí. que me llegaba a desbordar. Y fue muy notorio cuando acepté a Cristo en mi corazón cómo se fue arreglando todo eso. Sí. Cómo se fueron arreglando los problemas con la familia, los problemas con los amigos, ¿cierto? Ujú. Y entender de que Dios tiene todo el control. Me encanta Sí. ese pasaje que dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Amén. Sí, amén. Sí, no, personalmente yo tuve como un encuentro más cercano durante la pandemia. Yo soy cristiana, pero al mismo tiempo también soy una persona. Y yo estoy diagnosticada con trastorno de ansiedad. Entonces igual conozco de cerca todos estos temas, conozco este proceso y puedo avalar, puedo confirmar desde una vista de que yo pensaba que no se podía hacer nada, de que sí, el Señor puede, el Señor está. Y entonces, desde mi propia experiencia, durante la pandemia, durante todo ese proceso, sí llegué muy abajo y llegó un punto en el que ya estaba un límite. Ya la situación me estaba desbordando a un proceso de que me afectaba físicamente. Mi situación emocional ya estaba no me podía concentrar, estaba muy abajo. Como que tenía un sistema muy fluctuante y terminé, o sea, tuve que ir a un psiquiatra para que tomar medicamento para controlar la ansiedad. Entonces ya era un tema que ya salía de mis manos. Y fue un momento en el que ya ni con medicamentos funcionaba nada. Yo personalmente ya estaba súper cansada. Entonces yo ya había ido a la iglesia en algún momento, pero no seguía a Cristo. Ya estaba alejada, tampoco quería saber nada de Él. Y llegó un punto en el que yo ya no daba más y yo decía, hablé con Él, le dije todo lo que estaba pasando. Y en muchos momentos así como, ¿por qué me tienes así? O ¿por qué estoy pasando por esto? Ya no doy más. Y la respuesta del Señor fue no inmediata, pero sí a su debido momento. Tuve una conexión con Él y fue como que me hizo un llamado a casa. Un llamado a casa fue como el llamado que necesitaba y fue como, ven para acá. Así que me acerqué de nuevo a Él, buscando, orando, leyendo, escuchando, en una búsqueda constante. Cabe decir esto, de que el Señor puede arreglarlo, el Señor tiene los tiempos, pero no es inmediato. No es inmediato, es una constante búsqueda, es como de fallo y mejora. Entonces lleva tiempo, tuve mucho tiempo, muchas veces quería retroceder y ahí el Señor me tomaba de vuelta. Y puedo corroborar desde ese momento, desde ese que volví a tener una conexión, que no he tenido ninguna crisis de ansiedad, no he tenido ningún episodio, ningún proceso, ningún bajón así como depresivo, porque me venía muy bajo. Entonces, crean, ahí confíen y confíenle al Señor. Amén. Y sabéis que dentro de lo que tú me estabas diciendo, me recordé un punto súper importante. Que no está mal ir al psicólogo. No está mal ir al psiquiatra, no está mal. Muchas veces en la iglesia se tiende a decir, no vaya. No confía en Dios. No confía en Demonizar Dios. todo. Le falta fe. Demonizar todo. Entonces, es una ayuda complementaria. No está mal tomar medicamentos. Tampoco está mal tomar Personas que medicamentos. tienen El un Señor desequilibrio. pone de repente esas personas que te pueden ayudar en ese proceso. Amén. Sí, así que no solamente con oración, sino que también con una ayuda profesional. Así que si usted está pasando algún problema muy grave, vaya ayuda. también, busque ayuda. Sí. Hay Y personas también, que no pueden por sí solas. Sí, Y no Es está como un mal vector. tomar un medicamento, porque bueno, es como cualquier enfermedad, hay que Sí. buscar una ayuda. sí, así que vamos a estar orando igual. Si usted quiere contarnos su experiencia, también háganos llegar y estaremos orando por usted y por sus dudas también. Así que Así es. con total confianza. Otra cosa que quería decir es que según el MinSal, estaba leyendo, ¿cuál piensan ustedes que es el área como de niños, jóvenes, adultos, adulto mayor? ¿Quiénes son los que más se suicidan en Chile? ¿En Chile? En Chile.
Había leído en algún momento que eran los adultos mayores, porque pasaban más tiempo solos y no tienen estaban más dinero. abandonados. Sí. Entonces yo creo que quizás la estadística puede estar entre los adultos mayores y los Adolescentes. adolescentes. Adolescente, sí. Los adultos mayores. ¿Sí? Sí. Interesante. Sí, increíble Sí. como que nadie lo sabe. Y Ujú. estaba leyendo que tampoco hay un proyecto, tampoco hay fondos hacia los adultos mayores. No se les considera tanto. No. Tío. Así que también está la misión de la iglesia, ¿ven ahí? Sí, En po. ir al hogar de ancianos, Pasar tiempo con el abuelito. Exacto. Y que nunca es tarde para conocer a Cristo. Ujú. No, po. Ujú. Es un momento súper importante porque ellos están más cerca de la muerte y nosotros podemos acercarlo a Cristo antes Así de es. Exacto, así que salgamos de nuestras cuatro paredes. O hay veces que muchos adultos mayores o quizás adultos tienen muchos como fantasmas, tienen muchos como cosas del pasado, recuerdos que Claro. los siguen atormentando, los siguen persiguiendo, por así Ajá. El decirlo, tiempo vivido. y que en el fondo nunca han podido sanar. Sí. Entonces eso también lo puede acoger el Señor, eso también lo puede como curar, quizás reflexionar acerca de eso. Amén. Es también algo que hay que recordar. Amén. Amén. Eso. Así También que recordar que el universo no se hizo de la nada, tomó tiempo, la Tierra igual. Así es. Nada de magia, no somos robots, Dios no nos implanta un chip y Él quiere que nosotros aprendamos, así es. Así es. que cambiemos, que crezcamos y entendamos. Porque eso es aprendizaje. Sí, Así es el aprendizaje. Así es. que, Y haga lo que le gusta también. sí. No deje hacer, no porque esté grande, porque ya no tenga tiempo, dejar de hacer lo que a uno le gusta, sus sueños, sus Ujú. metas. Que nazca todo ese niño interior de repente dentro de esta vida ajetreada que tenemos. Así es. Déjelo salir. Y es lindo pensar que no somos perfectos porque siempre podemos mejorar, siempre Así podemos es. crecer. No estamos limitados. A este siglo. Así es. El próximo podcast será... Se viene, se viene. no sé cuándo. Llegó el momento. Sí, el próximo podcast será sobre el tema de Violencia de género. Wow. Wow. temazo, donde los Potente. cristianos también tienen que opinar sobre esto. Sí, vamos a tratar Y cambiar. hartos temas Sí. controversiales. Sí, así que escúchenos. Tómese un cafecito con nosotros y Y ponga síganos. a reflexionar estos temas Que también suenen usted en las- su casa. Que suenen las Aquí tazas, está que bien. suenen las tazas. Efecto de sonido. Sí, nos vamos a tomar un tecito calentito mientras conversamos cosas interesantes y espero que nos puedan seguir sintonizando. Así es. Nos despedimos. Espero que estén bien en sus casas y busquen a Dios. Bendiciones. Que Dios les bendiga. Chao.